Vos decís cuando arrancás. Arranco. Arrancate. Che, Martín, ¿me ayudás? A ver. No, estamos viendo que la planificación de muchas de las empresas este año estamos volviendo a incorporar de manera importante el cultivo de creación. Y bueno, en realidad gran parte de la pradera pampeana, norte de la Argentina, por lo menos de los lugares que uno frecuenta. Pero sobre todo lo vemos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, el este de la Pampa. Hay mucho más discusión sobre cómo incorporar el cultivo a lo que ya se hacía de soja y fundamentalmente de maíz, que es otro cultivo. Y entonces me gustaría repasar algunas cosas que por ahí tenemos olvidadas del sistema de producción. Entonces, ya que te tengo, tema de nutrición. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que imaginar la nutrición en general? Y mira, girasol es un cultivo como todas las plantas que crecen, necesita elementos para funcionar y para formar sus estructuras. Entonces los nutrientes son parte inherente a la producción. Sabemos que en etapas de crecimiento temprano, vegetativo, cuando se va consolidando el cultivo, estamos formando el número de granos. El número de granos es parte del componente de rendimiento principal, porque hacemos un número que va a pesar algo y en girasol en particular con una cantidad de materia grasa. Entonces, la parte de nutrición es importante. Es muy importante al menos contemplarla, tener un plan de diagnóstico, porque hay elementos que son claves para establecer el cultivo, otros para establecer el tamaño de las hojas y que la actividad fotosintética acompañe el crecimiento y perdure para todo lo que es el llenado de granos. Martín, ¿cómo sería ese diagnóstico? Y mirá, el diagnóstico primero... ¿Por dónde empezar, digamos? Por eso, vamos a empezar, vos viste, estamos pensando en girasol en el oeste de Buenos Aires, este de La Pampa. El primer diagnóstico es conocer el sitio. O sea, uno va a producir girasol como cualquier otro cultivo, transformando agua que está en el suelo, es parte del combustible para que el cultivo funcione. Entonces hay que conocer el potencial del lote, perfil hídrico para decidir la siembra, obviamente fecha de siembra para establecer una condición de captura de radiación importante, y ahí sumamos análisis del suelo. Empezamos a entender dos elementos importantes. El primero es fósforo. Si tenemos niveles de fósforo medido con un método que se llama Breakers 1, que es un método que extrae un indicador del suelo para definir probabilidades de respuesta. Si damos niveles por debajo de las 12 partes, 13 partes por millón, es probable que al cultivo le falte combustible, que le falte fósforo. Eso es la profundidad de 0,20. Sí, en los primeros 20 centímetros, no más abajo porque diluís el valor y no más arriba porque hacemos mucho siembra directa y hay más estratificación. Entonces siempre el 0,20 es la muestra, tiene que ser representativa, tiene que cubrir el área que uno va a producir en su mayoría en forma homogénea. No sirve mezclar situaciones contrastantes o diferentes porque el promedio no va a servir ni para la parte buena ni para la parte mala. Entonces, por un lado, análisis del suelo. El segundo es fecha de siembra. Si está sembrando bien temprano, que es lo que buscamos, si hay humedad, lo más temprano posible para capturar la mejor condición de crecimiento del cultivo, el crecimiento va a ser lento. Entonces, sí, además teniendo en cuenta que la fecha de siembra es una variable de mucho valor, digamos, a la hora de pensar alto rendimiento, ¿no? Cada zona tiene su fecha óptima, digamos, pero en general su cultivo responde muy bien a fechas tempranas. Sí, en cualquier región, hablemos del sudeste de Buenos Aires, oeste de La Pampa, este de La Pampa, oeste de Buenos Aires, norte, siempre la búsqueda de la fecha lo más temprano posible dentro de esa campana de oferta de producibilidad de sembrar, va a capturar más recursos, va a dar más tiempo para tomar radiación y se rinde. Y cuando uno lo anticipa, el suelo está más frío, la temperatura del aire es menor, entonces el crecimiento es más lento y el fósforo empieza a ser mucho más relevante. Hoy, sin hablar de recetas,
en buenos cultivos de girasol, sin corregir con una aplicación de base de fósforo, ponemos a riesgo una variable que es uniformidad, que es todas las plantas creciendo al mismo ritmo en los primeros días. Martín, ¿hay que comprar el crítico a partir del cual se tome la decisión de dejar de fertilizar o sí. En todas las situaciones es mejor pensar en el agregado de fósforo? Mira, en siembra directa, estoy cuidando el bolsillo. Sí, ya sé, por eso, cuidando el bolsillo, haciendo siembra directa, teniendo agua y sembrando muy temprano, es prácticamente necesario ponerse a la fertilización de base para no desaprovechar lo más caro: fecha de siembra, agua y la condición de sitio. Entonces es un arrancador, una base, es un empujón, no es la nutrición. Es un seguro de Es una un buena seguro implantación. de buena implantación. Claro. Si ya siembro tarde, o no estoy en un suelo movido, o tengo condiciones de mucho riesgo, el análisis del suelo es crítico, porque si tengo más de 12 partes por millón, ya es sumar un costo. Pero si estoy debajo de las 12 partes por millón, o el suelo está en condición óptima y fecha de siembra óptima, esa base acompaña. ¿Por qué? Porque nos va a dar un cultivo más uniforme. No estamos hablando de nutrición, estamos hablando de oportunidad, un nutriente que acompaña la implantación. Martín, ¿y cuándo lo agregamos? ¿Siempre pensamos sobre la siembra o hay alguna otra estrategia? ¿La fuente que utilizamos? ¿Cuál es? El fósforo es un nutriente que no se mueve en el suelo, prácticamente está de donde cayó quedó. Y si buscamos máxima eficiencia, o estás preocupado en cuidar el bolsillo, entonces sin duda que hay que colocarlo cerca de donde las raíces crecen, pero no demasiado cerca, porque entre las fuentes hay muchas fuentes que tienen nitrógeno. El nitrógeno está en forma de amoníaco normalmente, o deriva a amoníaco, y entonces por una mezcla de efecto salino y de efecto de toxicidad por nitrógeno es conveniente separarlo de la línea de siembra algunos centímetros para que no haya un contacto directo con las semillas y perdamos las semillas. El girasol es un cultivo que se planta. Cada semilla tiene que dar una planta en su lugar. Entonces, sintetizando: fósforo, análisis de suelo, fertilizar en la siembra lo más cercano a las semillas evitando tocarlas, cuidar en cuanto a las fuentes que haya aporte de fósforo, sabiendo que va a haber algo de nitrógeno, y las dosis van a variar entre regiones, principalmente suelos más arenosos, las dosis son menores. ¿Por qué? Porque el efecto de esa uniformidad, de ese crecimiento inicial, se cubre con menor cantidad o con mayor rapidez, y en cambio suelos más fríos o suelos más pesados, nos vamos hacia el sudeste, esa dosis es un poco mayor para poder acompañar un periodo más largo de nutrición. Y una vez que terminamos de cubrir o de pensar en el fósforo, ¿cuál es el otro nutriente que no debemos de cuidar? Yo te contaba que uno tiene las plantas y las plantas tienen que capturar radiación que lo hacen por las hojas. Eso es lo que buscamos, es esa intercepción del área foliar, que las hojas sean grandes, verdes y puedan tomar la radiación del sol y transformarla en materia seca, el crecimiento, y ahí es crítico el nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente que es muy móvil, tanto en el suelo, se mueve con el agua, como en la planta, se va removilizando de las estructuras más viejas a las más nuevas, y la función está muy ligada a el tamaño de las hojas, la duración de las hojas verdes, por la removilización, y la actividad fotosintética. Entonces empezamos a mirar nitrógeno. Tiene un consumo de nitrógeno en cantidad muy alto, pero con una eficiencia de conversión de nutrientes muy baja. Entonces ahí hay que ser cuidadoso, porque el cuidadoso significa tenemos que seguirlo más de cerca la decisión. No es una decisión general, es más específica, caso por caso, cuidando dos razones. Obviamente el bolsillo, porque buscamos una relación que convenga, porque lo que no aprovechamos se va en las hojas y se perdió. Y por el otro lado, los excesos pueden llevar a diluciones en la contienda de materia grasa. Entonces hay que ser cuidadoso de ese rango. Muy preciso en tiempo y en dosis. Bien, esa precisión digamos, significa
hacer aportes en momentos distintos, cómo hacemos el diagnóstico de si el cultivo está bien nutrido, el nitrógeno y no le hace falta, o sí, ¿cómo manejamos eso? Y mira, el nitrógeno hay que manejarlo conociendo más el cultivo, teniendo información y expectativas de producción. O sea, el primer punto es, el nitrógeno va a mostrar respuestas si el cultivo es de alta producción. O sea, si tenemos hecho los deberes en fecha de siembra, humedad en el perfil, buen crecimiento inicial, buena protección inicial, si tenemos las plantas que estamos esperando superar los 2000 kilos de rendimiento, el nitrógeno empieza a ser crítico. Para lograr eso tuvimos que tener humedad, tenemos que estar transitando una primavera húmeda, es decir, entre implantación y 4 o 6 hojas, el cultivo no esté en condiciones de estrés. Y es muy frecuente eso que se observa en cultivos de girasol en siembra directa, y que durante, imaginemos que estamos sembrando en mitad de octubre, durante los primeros días de noviembre sea una primavera de crecimiento lento, es decir, una primavera fresca. Todo eso da una altísima probabilidad de respuesta. El suelo nos acompaña. Si en el suelo tenemos menos de 90 kilos de nitrógeno, la cantidad instantánea que estamos mirando es insuficiente para abastecer esos 2000 kilos de rendimiento. Perdóname, esos 90 kilos medidos en qué profundidad del perfil. Bueno, ahí me vas a matar, hay que ir hasta 60 centímetros. Bueno, esto solo no es tan difícil. No, y más cuando uno va al campo, ¿no? Sí. Pero sí, hay que ir hasta 60 centímetros. Algo algún planchón de tosca. Bueno, pero ahí tenemos una limitante de agua. No, entonces, pues, si tenés tosca y tenés tosca, tu expectativa de producción va a estar limitada por la tosca, ya el nitrógeno deja de ser la variable a cuidar, sino que tenés que ser más cuidadoso en cuánta inversión pones en un cultivo que está limitado por la oferta de agua durante todo su ciclo. Más si 60 centímetros con tosca, estás en un 70% de rinde alcanzable, así que te va a costar llegar a los 2000. Bueno, vamos por los suelos profundos. Vamos, en los suelos profundos, medir 60 centímetros, cantidad de nitratos a 60, hacerlo 1 o 2 semanas después de emergido, y la ventana, la oportunidad de fertilización es hasta que el cultivo tiene 4 o 6 hojas. Si llegas más tarde, no hay problema, pero en gran parte eso va a llevarse a proteína. Y entonces va a empezar a diluir materia grasa, el impacto sobre el rendimiento va a ser menor, y por lo tanto la contribución de ese nitrógeno es más cara. ¿Y cómo definimos la dosis? ¿Hay que pensar en mucho nitrógeno? No, en realidad en girasol el manejo de nitrógeno es muy simple, es blanco y negro. Si el análisis del suelo nos muestra que estamos en niveles inferiores a los 90 kilos, que el crecimiento del cultivo es adecuado porque tiene humedad, está en una condición de alta productividad, y tenemos algunos indicadores adicionales si hay duda, por ejemplo, qué concentración de nitratos hay en los pecíolos o qué coloración verde tiene la planta con respecto a una referencia no limitada. Pero ya empezamos a sumarle indicadores que... Eso sería hacer una franja de nitrógeno, de alto nitrógeno, para tener como control. Sí, una franja de alto nitrógeno o compararse con la verdura. O sea, si vos la verdura ves que está mucho más oscuro y más adentro está más pálido, decís, acá me puede estar quedando corto de nitrógeno. Pero en esa, ella va a la ronda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está en tanta duda que no es una receta de análisis de suelo sí o no, sino que análisis de suelo y algún elemento más que lo saque. Pero vamos a preguntar de dosis. Y en girasol es blanco y negro. Si veo que todos los indicadores me sugieren corregir, el rango de nitrógeno a corregir está entre los 40 y 50 kilos de nitrógeno. Si lo llevamos a un fertilizante como urea, entre 80 y 100 kilos de urea aplicados en ese momento hasta 6 hojas. De 3, 4 hojas a 6. ¿En dónde? Acá, en el sudeste, en Chaco, en todos lados. ¿Por qué? Porque lo que estamos dándole es un empujón de crecimiento y un cuidado del área foliar por un periodo que no es completo del ciclo. Le estamos diciendo a la planta, cuidar esta área foliar. Acuérdense que el rinde se forma con el tercio superior de hojas. Y ese tercio superior de hojas tiene que estar sano, tiene que ser grande para hacer sombra,
y a la vez tiene que estar verde oscuro para hacer fotosíntesis. Esa alimentación... Eso de alguna manera se puede evaluar midiendo la intercepción, o sea, por floración, de cuánto de la radiación que está en un lugar, si intercepto más del 75-80%, sé que estoy dentro de un buen cultivo. Y si no había, si había una buena oferta hídrica, digamos, el nitrógeno es el nutriente regulador. Si tenías buena densidad de plantas para tu región y cuando vas en floración, con una regla o con una mano, empezás a ver que hay 75% de sombra en el entresurco, quédate tranquilo. Perfecto. No tan tranquilo, cuidar el área foliar porque estás con lo justo para acompañar el llenado de granos. Si tengo un poco más de 75, estoy más pasado, está bien, me quedo tranquilo, vamos a tener un buen acompañamiento del llenado, pero si en floración estoy por debajo del 75% de radiación, y ya prepárate que ese cultivo no va a estar en el top de rendimiento. Bien, ¿tenemos que imaginarnos algún otro nutriente? Me dijiste La Pampa y parte del oeste de Buenos Aires. Sí, sudeste de Buenos Aires. Sudeste. Acá la zona del 25 de mayo, la zona... Bueno, hay un microelemento que se llama boro. El boro es un elemento que en girasoles tiene sensibilidades por exceso y por deficiencia. Por exceso, con niveles moderados a bajos en el agua de riego, puede generar toxicidad y muerte de la planta. Pero eso no es el caso, estamos hablando de secano. Y por deficiencias, el cultivo es muy sensible a alterar la tasa de división celular. Y ese micronutriente está en la materia orgánica, se conserva la materia orgánica, se libera con mineralización, no está en la composición del suelo natural de la región pampeana. Entonces, lotes arenosos, crestas de loma, suelos con erosión, en condiciones óptimas de crecimiento, agua en profundidad y de sequía en superficie, son ambientes candidatos a tener problemas de boro. ¿Qué vamos a ver a lo largo del ciclo? Arrugado o encrespado de hojas, parecido a los hormonales. Cuando se tenés una deriva, se puede confundir con efectos de herbicidas. Se confunde mucho con efectos de herbicida, la diferencia está en el tacto. O sea, en efecto de herbicida, la hoja parece un papel de lija, en cambio con boro es el mismo encrespado, pero con la textura de una hoja normal. Sigue avanzando el ciclo, esas hojas están retorcidas, el cultivo se puede desarrollar, vamos a ver fallas en la floración, ya pasamos de largo, ¿no? Y si teníamos un problema serio, el caso máximo, que es el corte de cuchillo, que es cuando el capítulo se da por el peso, se da vuelta y estrangula el tallo, que está más debilitado porque esas células no lograron dividirse, solo se elongaron. Entonces uno normalmente, si no lo vio ese fenómeno, detecta una planta que está siempre verde. Siempre verde, más alta. Claro, más alta, no tiene capítulo, entonces como no hay destino, la planta queda siempre verde. Exactamente. Y si vos en ese lote, años anteriores, habías visto, porque tenías que ir sobre esas plantas, y eran más o menos un 5-10%, hacer una cruz, acordate, ese lote es candidato a tener problemas de boro. Lo puedes ver también en soja, la sintomatología. En soja se ve exactamente igual, obviamente no tiene capítulos, no se estrangula, pero vamos a ver pérdidas de vainas, hojas con encrespamiento. Entonces sabemos que hay un lote con posibles problemas. El análisis de suelo no ayuda mucho. Si bien vos y yo hicimos algunos trabajos y lo tratamos de medir, ¿por qué no ayuda? Porque es un nutriente que en cantidades minúsculas cubre deficiencias y está mucho más asociado al ambiente. También interfieren los híbridos, no todos los híbridos son tan sensibles, es algo para seguirlo de cerca, y si tenés dudas o el valor del cultivo lo justifica, la aplicación de boro no se hace al suelo, tiene que ser foliar, y mayormente sobre 10 a 12 hojas del cultivo, que es el momento crítico que queremos que ese nutriente no haga falta. Bien, Martín, buen recordatorio, creo que ahora, por lo menos desde el punto de vista nutricional, los girasoles van a salir un poco mejor, casi seguro. Vamos a intentarlo. Lo esperemos. Sí, pasame después los datos del lote, así lo vamos planificando. Dale. Una buena planificación de nutrición no es correr después del cultivo, sino anticiparla.
porque la demanda de cualquier nutriente se anticipa entre 20 días a un mes a cuando uno lo ve. O sea, si vos ves que las hojas del cultivo están amarillas y chiquitas, hace un mes que ese cultivo está pidiendo nitrógeno. Bueno, estamos planificando todos los cultivos, la rotación para este año y bueno, está bueno anticiparse y mirar cada uno de los aspectos que tenemos